Bueno, yo me voy a fijar. Bueno. Estoy fijándome en los foros, acá, Sí, por favor. para ver quién había hecho cada consulta, así de Sí, paso sabemos si están ahí. A ver. Bueno, mis cursos. Bueno, la primera consulta es de la unidad 2, ¿sí? De que es sobre clasificación de activos y pasivos, acompañamiento de activos y pasivos, y habían puesto ahí unas definiciones preguntándome si estaba bien o mal, digamos. Bueno, ahora lo vamos a ver entre todos, ¿sí? A eso. Acá, 2. Don José Maine había preguntado la clasificación del activo y el pasivo. Bien. ¿Está Maine? Hola, profe. Ahí Sí, está. acá estoy. Bueno, Sí, bueno, el tema acá, cómo se clasifica el activo y el pasivo. Si querés, a ver, vamos a leer lo que vos has puesto ahí en el foro. Si quieres, a ver, yo voy a compartir la pantalla completa. Voy a compartir ahí la pantalla. Ahí la estoy compartiendo, ¿no? No sé. A ver. A ver, ya te digo. Sí. Ah, no, pasa, para, ahí, tu pantalla, a ver, ahí creo que voy a, ahora sí. Ahí, ahora sí, compartir. Entonces así leemos lo que está Ahí se acá. está compartiendo. ¿Sí? Entonces, acá está, ¿sí? Vamos a ver qué ha escrito acá el compañero. Dice, buenas tardes. Dice, están bien las definiciones de activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente y pasivo no corriente. Bueno, acá el tema es el siguiente, digamos, ¿sí? A ver, ¿cómo podemos hacer? Acá, bueno, dice, activo corriente es aquel que se convertirá en dinero en efectivo o realización. Bueno, estaría mal expresado, ¿sí? O se realizarán, digamos, una cosa así, pero bueno, que se convertirá en dinero en efectivo o equivalente dentro de los 12 meses a partir de la fecha de cierre del ejercicio económico. Bueno, ahí hay un par de cosas, digamos, un par de cosas que hay que tener en cuenta. Un par de cositas que habría que tener en cuenta porque, digamos, si nosotros tomamos como cierre del ejercicio económico, en general está bien, ¿sí? Esa parte no es que esté mal, está bien, pero tienen que tener presente de que es desde la, digamos, de la fecha de lectura de la información. Eso lo van a ver después en básica, ¿sí? El contador Matus, para simplificarle, les dice que es desde la fecha de cierre, ¿sí? Pero, a ver, veamos si a lo mejor se puede, pues yo no sé si terminan de comprender eso, ¿sí? Es importante que lo comprendan. A ver, por ejemplo, aquí yo voy a abrir así un Excel y vamos a hacer a ver si me doy maña, porque yo hace mucho que no hago líneas, para que hagamos un ejercicio económico, ¿sí? ¿Qué pasa? Por ejemplo, nosotros acá tenemos un ejercicio económico, ¿sí? Un periodo. A ver, insertar. Ay, a ver, recomendaciones, insertar, para. Quiero dibujar una línea de tiempo. A ver, para. Yo no sé si ya se me voy a acordar de cómo se dibuja una línea de tiempo, pero bueno. A ver. Como para que lo comprendan, digamos, porque decir si está bien o mal la definición. A ver, ¿dónde? Gráfico. No, a ver, no me voy a acordar para insertar líneas, no. No, pero ese es el modo gráfico. En diseño, en datos, ¿no? A ver, para datos. No. Revisar. A ver, para yo me fijo en el mío. A ver. Bien. Estoy buscando como un lapicito para dibujar algo ahí, ¿viste? Tiene la línea. A ver, imágenes, no, tampoco. Es un archivo en línea, a ver, dame un Sí, segundito. si no lo podés hacer y mostrarlo con, no sé si tenés una pluma y vas mostrando. Yo hacía así en la pantalla, lo mostraba
a los alumnos. Claro, sí, lo que quiero es dibujar una línea, digamos, pero no me acuerdo con el Excel, diseño de página, forma, datos. Encima todo depende de del Excel que tengas. Entonces, disculpe, profe, sí. vaya a insertar. Ahí es, ¿no? Sí. Sí, insertar, y ahí dice imágenes en línea, y ahí al costado en la derecha hay como 3 grafiquitos, y ahí dice formas. Recién se posicionó por ahí. Pues no. A ver. Ahí, arribita. Sí, ahí sí, al lado. pero No, al lado de de 3 iconos que están ahí al lado de ahí. Ahí al lado de esa. Ahí está, ya la encontré. Ahí está. Esto es lo que buscaba, ahí está, gracias. Nosotros tenemos acá una línea, ¿sí? De tiempo, que es el ejercicio económico, digamos, ¿sí? El ejercicio económico. ¿Sí? Bien. Entonces se va a iniciar acá, ¿sí? Se inicia acá el 1 de enero, digamos, ¿sí? Y va a cerrar acá el 31 de diciembre, pero son 12 meses, que podría ser cualquier 12 meses, ¿no es cierto? Bien. Entonces acá inicia y acá cierra. Es un periodo de lectura, digamos, la lectura la vamos a hacer acá, pero bueno, digamos que coincide con el ejercicio económico. Entonces esto inicia el 01, del 01 del 22, ¿sí? Ahí iba a cerrar el 31 de diciembre del 22, ¿sí? Bien. Entonces, durante todo este periodo de acá, ¿sí? Todo este periodo de acá, hemos estado haciendo las registraciones, ¿sí? Entonces empezamos. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Bueno, cierra el ejercicio económico. ¿Y qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que hacer los famosos estados contables, ¿sí? Donde le vamos a mostrar a los usuarios la información, ¿sí? ¿Y qué vamos a tener en esos estados contables? Por ejemplo, el estado, ¿sí? De situación patrimonial. ¿Sí? Dentro de ese estado de situación patrimonial, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener los activos, ¿sí? ¿Y qué más vamos a tener? Vamos a tener acá, vamos a tener los pasivos, ¿sí? Y eso hay que clasificar, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener los activos corrientes, ¿sí? Que vamos a tener, por ejemplo, caja y banco, etcétera, ¿sí? Y más abajo vamos a tener los activos no corrientes, ¿sí? Y vamos a tener los activos no corrientes, entre como a tener, por ejemplo, bienes de uso, ¿sí? No están todos, bueno, bienes de uso. Bien, por ejemplo, aquí vamos a tener entre los rubros, podemos tener créditos por venta. Y en el no corriente también podemos tener créditos por venta, ¿sí? Yo me salté algunos rubros, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, nosotros llegamos acá el 31 del 12 del 2022 y tenemos, por ejemplo, ¿sí? Vamos a tener de créditos por venta, quizás tengamos, en total, ¿no? Total de créditos por venta, tengamos, no sé, 100.000 pesos. ¿Sí? Bien, en total. Pero nosotros, ¿qué le tenemos que informar al usuario de la información? Porque nosotros esto lo vamos a armar a fecha de cierre de los estados contables. ¿Sí? Es decir, hacemos toda la registración, mayorizamos, hacemos el balance de comprobación de sumas y saldo, el prebalance, ¿sí? Bueno, hacemos todos los ajustes, sacamos el prebalance y tenemos que clasificar. Y nosotros tenemos, por ejemplo, los totales, porque nosotros nos vamos a fijar en el mayor
Y el mayor de créditos por venta nos va a decir que tenemos para cobrar 100.000 pesos. ¿Sí? Vamos a tener el mayor de mercadería, por ejemplo, y el mayor de mercadería nos dice que tenemos para cobrar, tenemos de mercadería 1.200.000. ¿Sí? Y así. Entonces, pero nosotros tenemos que, si nosotros agarramos y así a tontas y locas ponemos, por ejemplo, bueno, créditos por venta, 100.000 pesos, yo eso, ¿qué le estoy informando al usuario de la información contable, a un banco, por ejemplo, si un banco ve esto? Acá, en activo corriente, ¿sí? Crédito por venta de 100.000. ¿Qué va a entender el lector de la información? Por ejemplo, el gerente del banco. ¿Qué va a entender él de esto? ¿Qué va a pensar? Que ¿cuándo voy a cobrar yo estos 100.000 pesos? ¿Cuándo la empresa va a cobrar los 100.000 pesos? Dentro de los 12 meses próximo al cierre de... Exactamente. Si yo acá pongo 100.000 pesos en crédito por venta, exactamente el lector de la información, que puede ser el gerente, cualquiera, ¿sí? Va a interpretar que eso se va a cobrar dentro de los 12 meses siguientes a esta fecha de cierre. Es decir, que estos 100.000 pesos se van a convertir en efectivo dentro de los 12 meses siguientes, contado a partir de la fecha de lectura de la información, para que sea más abarcativo, ¿sí? Si alguien le pone desde la fecha de cierre de estados contables, y bueno, es como más específico, ¿sí? Si ustedes comprenden qué fecha de lectura de la información, bueno, en este caso coincide con la fecha de cierre de los estados contables, ¿sí? Pero en definitiva, eso es lo que va a entender el usuario de la información, que estos 100.000 pesos se van a convertir, es decir, que la empresa los va a cobrar en los 12 meses siguientes, ¿sí? Es decir, hasta el 31 del 12 del 2023, todo eso va a estar convertido en dinero, ¿sí? En plata. ¿Comprenden? Bien. ¿Alguien no entiende hasta ahí? Diga, ¿no? A ver, yo voy a checar para verlos. ¿Alguien no? Ahí levantó la mano José Cárdenas. A ver. Profe, era de lectura de la información contable, ¿no? Sí. O sea, porque es de la fecha de lectura. ¿Ve que acá estamos leyendo la información contable? ¿Por qué es esto así? Sí, porque si nosotros hacemos un cierre acá a la mitad, porque queremos hacer estados contables ahí intermedios que se hacen, bueno, va a ser fecha de lectura de la información, pero no va a ser fecha de cierre del ejercicio, ¿sí? Estos estados contables no se van a hacer solamente con fecha de cierre, ese es el detalle, digamos, ¿sí? Se pueden hacer cada 2 meses o cuando uno quiera, o sea, no... Lo que son obligatorios es a fecha de cierre del ejercicio, son obligatorios, pero nada te impide que uno haga todos los meses estados contables, ¿sí? Entonces, cada vez que uno hace un estado contable, los estados contables, esa es fecha de lectura de la información contable. Esto es información contable que estoy leyendo. Entonces, en ese momento se tiene que clasificar, ¿sí? Por eso, para que la definición esté correcta en su totalidad, sería, bueno, que serán activos corrientes todos aquellos que se van a convertir en dinero en efectivo dentro de los 12 meses siguientes, contado a partir de la fecha de lectura de la información contable. Si alguien le pone desde fecha de cierre del ejercicio económico, y también está bien, ¿sí? Porque siempre va a coincidir la fecha de cierre de estados contables con la lectura de información. ¿Comprenden eso? Pero bueno, se lo tenemos que decir porque si no, van a pensar que es solamente a fecha de cierre nomás, ¿sí? Entonces, sí, profe. Gracias. Ana, ahí en el ejemplo que dio la profesora, si la lectura de la información fuera el 30 de junio del 2022, ¿hasta cuándo serían los 12 meses? Serían el 30 de junio del 2023, por ejemplo, como para que vean la diferencia. Y es como dice la contadora, se pueden hacer inclusive mediciones mensuales, ¿sí? Se está tendiendo hoy en día a hacer mensuales las mediciones, ¿sí? Hacer cierres, hacer pequeños balances sería mensuales. Claro. Sí. Entonces, si ustedes por ahí trabajan en una empresa, dice, bueno, vamos a hacer estados contables ahora intermedios a fecha 30 del 6. Bueno, entonces ustedes tienen que saber que a esa fecha 30 del 6, ¿qué van a poner en corriente
Bueno, todo aquello que se va a transformar en efectivo dentro de los 12 meses, contado desde la fecha de lectura de la información, es decir, todo lo que se va a convertir en efectivo hasta el 30/6 del 2023, porque están mostrando ahí los estados contables, ¿comprenden? Bueno, así es la cosa. Por eso ahí estaría completo, digamos, el tema explicado. Pasa que el contador, para que cuando él explica este tema, como es medio al principio, directamente les explica cuando es fecha de cierre, ¿sí? Por eso es. Pero ustedes, desde que hacen los estados contables, es 12 meses siguientes, todo lo que se va a convertir en efectivo va a estar ahí. ¿Y qué va a pasar con el pasivo? ¿Sí? El pasivo, ¿sí? Pónganle que ustedes tengan acá, pasivo, van a tener un pasivo corriente, qué sé yo, bueno, dice vete, pero bueno, corriente. Que pueden tener, qué sé yo, préstamos, ¿sí? Del banco. Y después pueden tener pasivo no corriente, ¿sí? Van a tener, también pueden tener préstamos, deudas con el banco, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, y para terminar de completar esto con el tema, bueno, veamos lo del pasivo, para no mezclar. Entonces, ¿qué pasa si yo en préstamo pongo acá 500.000? Pongo, por ejemplo, 500.000 acá, ¿sí? Que digan que, bueno, que del mayor de préstamos, yo me voy a fijar en el mayor de préstamos, ¿sí? Y me va a decir que tengo 600.000 pesos de deuda con el banco. Y cuando yo voy a clasificar, clasifico 500.000 en corriente y 100.000 en no corriente, ¿sí? ¿Qué va a interpretar el lector de la información contable? Acá, el 31, ¿no? Volvemos acá con fecha de cierre. ¿Qué va a interpretar? Porque acá yo voy a tener los 600.000 pesos de deuda. Al 31 del 12, el mayor me dice que la empresa tiene 600.000 pesos de deuda. Pero como yo me voy a submayores y me fijo, sé que 500.000 es corriente y 100.000 es no corriente. Entonces, ¿qué va a interpretar el gerente del banco que está leyendo la información a fecha de cierre? ¿Qué va a decir él? ¿Que esas son obligaciones a pagar dentro de los 12 meses? Claro, que estos 500.000 pesos se van a tornar exigibles o que los voy a tener que abonar dentro de los 12 meses siguientes, contado desde la fecha de lectura de la información, ¿sí? Que puede ser enero, marzo, julio, junio, bueno, eso no sabemos. Sabemos, pero bueno, hay que fijarse en ir a los detalles, ¿sí? Pero a grosso modo vas a ver que estos 500.000 pesos van a tener que ser afrontados dentro de los 12 meses siguientes, es decir, que de los 12 meses siguientes contado a partir de la fecha de lectura de la información, ¿sí? Bien, en cambio, estos 100.000 van a ser, se van a tornar en exigibles recién en una fecha posterior, ¿sí? A esos 12 meses. ¿Sí? Estos 100, en cambio, los 100.000 pesos son deudas que se van a tornar exigibles o van a tener que ser abonadas en un periodo posterior a los 12 meses, ¿sí? Contados de la fecha de información. ¿Comprenden? Es decir, desde el 1 de enero del 2024 en adelante. Entonces, veamos las definiciones para corregirlas. ¿Sí? Si es que yo logro acá. Entonces acá está, fíjense, dice, activo corriente es aquel que se convertirá en dinero en efectivo o se realizarán, sería, pero yo sacaría eso lo sacaría, ¿sí? Que se convertirán en dinero en efectivo dentro de los 12 meses, dentro de los 12 meses contados, ¿sí? A partir de la fecha del cierre de ejercicio económico, o si quieren poner acá, de la fecha de lectura de la información contable para que esté correctísimo, digamos. ¿Sí? ¿Comprenden la corrección que tienen que hacer acá? El señor que preguntó, Maine, ¿comprende? Sí, profe. Sí, bien. Entonces, veamos, el activo no corriente va a ser aquel que se espera que se convertirá en efectivo,
Eso, realización, o que se va a realizar sería, pero eso lo saquemos, ¿sí? Después de los 12 meses, contando a partir de la fecha de cierre del ejercicio económico, ¿sí? O a partir de la fecha de lectura de la información contable, ¿sí? Entonces, esto hay que sacarlo, o realización está mal expresado, ¿sí? Contado, ¿sí? O contando desde los 12 meses a partir de la fecha, ¿sí? Bien. Después, el pasivo. Dice, el pasivo corriente es aquel que su vencimiento o exigibilidad se va a producir, le pondría yo, se va a producir dentro de los 12 meses contados, ¿sí? Esos 12 meses contados a partir de la fecha de lectura de la información contable, ¿sí? Y pasivo no corriente es aquel que su vencimiento o exigibilidad no se producirá dentro de los 12 meses, sino con posterioridad, ¿se comprende? Con posterioridad de los 12 meses contados desde la fecha de cierre del ejercicio económico. ¿Se entiende? Para que quede así como... Sí, profe. Al pelo. Bueno, ¿han entendido más o menos el ejemplo? ¿Quién no entendió este ejemplo? ¿Se perdió o algo? Porque esto es importante, porque cuando ustedes vayan a trabajar, ¿ustedes qué van a tener? Los mayores de las cuentas, ¿sí? Cuando ustedes cierren todo, van a tener los mayores. Y de ahí ustedes tienen que clasificar en lo que es corriente y no corriente. Decir, bueno, entonces, esta mercadería, por ejemplo, 1.200.000, ¿sí? Si yo les digo, por ejemplo, que acá mercadería... hay del 1.200.000, hay 700.000 que es corriente, ¿sí? Y el resto es no corriente. Y el resto es no corriente. 500.000. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo mercadería, ¿sí? Que a lo mejor vinos que se están añejando, por ejemplo, los vinos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa que yo tenga de mercadería? A fecha de cierre yo tengo de mercadería en total, según el mayor, 1.200.000, ¿sí? Y yo digo, bueno, pero de ese 1.200.000, 700.000 es corriente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa con esa mercadería por un valor de 700? Que se transformará en dinero en efectivo equivalente dentro de los 12 meses, contado a partir de la lectura de la información contable. Es exactamente, que se va a vender y se va a cobrar dentro de los 12 meses, ¿sí? Sí. En cambio, tengo mercadería que va a estar estacionada, porque a lo mejor son quesos, qué sé yo, vinos, que no salen al mercado hasta que no tengan 2 años ahí que estén en las bodegas, ¿sí? Entonces, fíjense de importante, porque también yo tengo mercadería de reventa 1.200.000, pero ojo, de ese 1.200.000 solamente 700.000 se me van a convertir en efectivo. Y los otros 500.000 están inmovilizados, porque esos se van a convertir en efectivo, es decir, yo los voy a vender y los voy a cobrar acá, con esta fecha posterior a los 12 meses. O sea que va a estar por lo menos 2 años como mercadería antes de ser vendida, ¿sí? Y eso denota, digamos, que la empresa no va a disponer de este dinero. Eso es un activo que está inmovilizado, ¿sí? Esperando que se madure el vino, el queso, ¿sí? En cambio, este que está acá está listo para vender y cobrar. Entonces, ¿qué va a tener la empresa? Dinero líquido, ¿sí? Entonces, por eso le interesa al banco saber también, decir, bueno, ¿cuándo va a agarrar dinero para que me pague a mí el crédito? ¿Comprenden cuál es la importancia de clasificar? Bien clasificado. Sí, si no voy a confundir a los usuarios. O el gerente, ¿qué tal que yo agarre y le mande al gerente, meta la pata, porque justo alguien me ha venido a hablar, yo le mando 1.200.000 ahí al corriente? O el gerente va a tomar decisiones y va a proyectar en función a 1.200.000 de mercadería que él cree que va a vender y va a cobrar en este periodo de acá, del año que se viene. Y no, el que ha hecho los métodos contables se ha equivocado y acá eran 700.000. Entonces el gerente va a decir, pero ¿y qué pasa en noviembre? ¿Qué pasa con la mercadería? Hay 500.000 que no se están vendiendo. Ay, no, ¿sabe qué? Nos hemos equivocado. Acá era 700.000 y hay 500.000 que son vinos que están estacionados. Eso no se puede vender todavía por lo que sea.
¿Y qué va a hacer? Le va a rebanar la cabeza al que ha hecho esto, ¿sí? Porque el gerente tomó malas decisiones. Él pensaba que él iba a contar con este 1.200.000 en efectivo, porque iba a vender todos los vinos en este ejercicio, y no. Él va a tomar malas decisiones, ¿por qué? Erróneas, porque le hemos mostrado una información mal clasificada. Por eso es que tiene que estar claro los temas. Esa es la importancia, no es aprobar contabilidad elemental, ¿sí? Después el contador, el licenciado en administración también brinda información. El licenciado en administración va a leer más bien la información, digamos, ¿sí? Pero el que esté estudiando para contador la va a brindar, entonces no se puede equivocar en la clasificación. Y el licenciado tiene que preguntar bien, de si está leyendo la información, de vos, ¿seguro que esto es corriente? ¿Sí? ¿Comprenden? Bueno, esa sería la primera. Después dice, ejemplo de diferencia patrimonial, preguntaba don Alonso. Eso es en la unidad 3. Por diferencias patrimoniales, ¿sí? Bien. Vamos a ver acá. Cualquier cosa ustedes interrumpen nomás, ¿no? Yo me largo a hablar y me posesiono y me dicen nomás cualquier cosa. Acá en la unidad 3, ¿sí? La duda era que no encontraban un ejercicio sobre diferencias patrimoniales, ¿sí? Bueno, foro de la unidad 3. Un ejemplo para poder estudiar, digamos, ¿sí? Y yo ahí le contesté que en realidad un ejemplo se da en las clases teóricas. ¿Sí? El contador Mato y yo a la tarde, o la contadora, un ejemplo completo se da todos los años en las clases teóricas, igualmente lo veremos ahora. Bueno, entonces, ¿cómo sería el tema este de diferencias patrimoniales? ¿De qué trata el tema este de diferencias patrimoniales? ¿Qué es lo que busca el sistema este? Pero el sistema no es de registración, ¿sí? Yo directamente sistema de diferencia patrimonial. Porque no es, si bien está dentro del título sistema de registración, este justamente no es un sistema de registración, ¿sí? ¿Y cuál es el otro? Uno es sistema por diferencia patrimonial, sería, más bien. ¿Y el otro cuál es? ¿Cómo se llama el otro sistema de registración? Por partida doble. Exactamente, el de partida doble, que es donde se aplican los principios de la partida doble, que es que las pérdidas se debitan, las ganancias se acreditan, ¿sí? Por eso que se aplica la fórmula, ¿sí? La fórmula esa de la ecuación dinámica. Entonces, con la ecuación dinámica, que el activo aumenta, disminuye, el pasivo aumenta, disminuye, etcétera, ¿sí? Podemos llegar, digamos, a un método de registración, que se usan registros contables, ¿sí? El libro diario, ahí se registran, las cuentas se debitan, se acreditan, se mayorizan. Entonces, ese sí es el sistema de registración. Ese es el por partida doble, el que vemos nosotros en clase, ¿sí? El que surge de la ecuación patrimonial y que lleva a la registración en los libros diarios, ¿sí? Bien. En cambio, por diferencia patrimonial, ¿qué se busca con este sistema por diferencia patrimonial o qué nos permite obtener esto? Este sistema por diferencia patrimonial. ¿Qué obtenemos aplicando eso? Las variaciones en el patrimonio neto en un periodo de tiempo. Exactamente. ¿Y qué serían las variaciones del patrimonio neto en un periodo de tiempo? ¿Qué me estaría dando? El resultado. El resultado, ¿sí? La variación entre dos patrimonios netos, en principio me estaría arrojando el resultado de ese periodo, que podría ser del 22, ¿sí? Y podría ser que queramos medir solamente hasta el 31 del 01, un mes, ¿sí? Saber si nuestra explotación ganó o perdió, digamos, en un periodo. Podría ser 2 meses, un mes y medio, 15 días, ¿sí? Pero para eso determinamos un patrimonio neto al inicio, ¿sí? Y tenemos que determinar un patrimonio neto al cierre, ¿sí? Bien.
A ver ahí, a ver, don Alonso está ahí presente porque yo lo he visto. Dígame, ¿cómo determinamos el patrimonio neto al inicio? ¿Cómo podemos determinar? Déjenlo a Alonso que conteste porque él es el que no quiere digamos esto. ¿Cómo determino yo el patrimonio neto en un momento determinado? En un instante. A ver si lo veo, don Alonso. No lo voy a ver porque como yo estoy exponiendo, yo no lo veo. Si no sabe, dígame, ¿no? Nomás Alonso diga, no sé, y bueno, lo repasamos entre todos. Fíjense. A ver, bueno, responda otro. A ver, ¿cómo hago yo para determinar el patrimonio neto en un momento? Por ejemplo, en el instante 1. Hacemos activo al inicio menos pasivo al inicio. Claro, porque ustedes saben esto, que el activo en el momento 1, ¿sí? Menos el pasivo en el momento 1, ¿sí? Va a ser igual al patrimonio neto en el momento 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes saben esto, que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto, ¿sí? Está escuchando ahí Alonso, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo hago un pasaje de términos, despejo mi incógnita, que es el patrimonio neto, y así lo puedo encontrar. Es un tema de álgebra, ¿sí? Esto es un tema de álgebra, mire. Entonces, yo sé esto es una verdad absoluta según la lógica, ¿sí? Bueno, que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Entonces, si yo despejo el patrimonio neto, ¿sí? Como que es la incógnita mía. Ahí está Santiago Alonso, si está bien. escuchando. No tiene Bien. micrófono. Bien. Está bien, está escribiendo. Perfecto. Entonces, si yo hago la diferencia entre el activo al momento 1 y el pasivo en el momento 1, voy a obtener el patrimonio neto. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? A ver, ahí Alonso escriba. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo obtengo el activo al momento 1? Por ejemplo, que yo he puesto un negocio de venta de artículos navideños. Ahora, el primero le pongamos de diciembre, mire. Acá le pongamos de diciembre, y vamos a terminar acá el 25, el 25, porque después no creo que venda mucho más. El 25 del 12 del 22, ¿sí? Vamos a vender artículos navideños. Y no hemos hecho una registración, ¿sí? Entonces vamos a medir el periodo de 25 días, 24 días. ¿Cómo hago ahí para determinar el patrimonio neto? ¿Cómo podría ser nuestro ejemplo? ¿Cómo voy a saber yo cuál es mi activo al inicio? Ahí colocó activo al inicio menos pasivo al inicio igual patrimonio neto al inicio del ejercicio. Bien, entonces, como mínimo, si digamos a mí me llama mi amigo, ¿sí? Que me dice, mira, che, me puse a vender artículos de Navidad, ya es 26 de diciembre y no sé si he ganado o perdido, me hice un lío. Bueno, no te preocupes porque sí podés saber si has ganado o has perdido, porque para eso es este sistema. Entonces, vos le preguntás, cuando vos has arrancado, ¿tenías anotado con qué bienes has arrancado tu actividad? Te decís, sí, eso sí lo sé, porque ya se te dice, no lo sé, bueno, ya chau, ¿sí? Por lo menos tiene que tener en claro con qué recursos contaba al inicio. Entonces, él te puede decir, bueno, yo de activo, al momento 0 tenía dinero en efectivo y tenía mercadería por 10.000 pesos. ¿Sí? Por 10.000 pesos. Perfecto. ¿Le estabas debiendo a alguien? No le debía a nadie. O bueno, debía 500 pesos. Pasivo al momento 0, sí, le estaba debiendo 500 pesos a uno de los proveedores de mercadería. 500. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el patrimonio neto al momento 1, ¿sí? Ahí, el patrimonio neto al momento 1 va a ser el activo menos el pasivo. Ese es el patrimonio, ese era el patrimonio neto al inicio, ahí lo tienen. ¿Hasta ahí se comprende? Sí, profe. Bien, entonces llegamos al día 20, justo nos llama el día 25, ay, mira, me hice un lío, yo no sé si, bueno, a ver, hoy es 25, caigo al negocio de él y digo, bueno, a ver, ¿qué tenés de activo vos?
a ver, empiezo a contar y resulta que tiene 15.000 pesos entre efectivo y algo de mercadería que le quedó, ¿sí? O sea, yo le recuento y tiene directamente 15.000 pesos, ha vendido todo, 15.000 pesos, lo que tiene en la caja. Bueno, perfecto. Y de deuda, y mira, y al final le quedó debiendo 200 pesos, porque compró no sé qué más o lo que sea, y bueno, sí, estoy debiendo 200 pesos, le debo ahí al proveedor. Bueno, entonces quiere decir que el patrimonio neto, al momento sub 2, ¿no es cierto? El patrimonio neto sub 2 va a ser eso menos el pasivo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí, en primera instancia, ¿sí? Si yo partí con 9.500 pesos de patrimonio neto y llego a 14.800, eso me estaría dando la pauta de que si yo hago la diferencia, ¿qué parece ahí? Porque todo esto no es absoluto todavía. Pero ahí, en primera instancia, ¿qué podría decir? Que si yo tenía un patrimonio neto de 9.500 y al 25 del 12 tengo un patrimonio superior, más grande, de 14.800, ¿qué quiere decir? ¿Que gané o perdí? Que gané. Dice, parecería que gané. ¿Sí? Ahí se entiende el ejemplo. Ahí tienen un ejemplo. ¿Sí? Ahí Santi Alonso puso ganancia. Ya está, bien. ¿Sí? Entonces ahí yo en principio parecería que tengo una ganancia. Pero podría meter la pata. ¿Por qué? Porque puede ser que en el periodo intermedio mi amigo ha hecho aporte de capital o ha retirado parte de recursos. Es decir, aportó recursos o retiró. Porque a lo mejor, qué sé yo, en el 5 de diciembre tenía que pagar la cuota del club y sacó dinero de la caja, hizo un retiro, ¿sí? O también puede ser que haya cobrado el sueldo y dice, ay, porque trabaja en relación de dependencia por las mañanas en la municipalidad y él el negocio lo atiende por las tardes, entonces agarra así, no, pero yo voy a comprar más artículos y lo voy a meter, digamos, al negocio, ¿sí? Estoy hablando así en términos coloquiales, ¿sí? Para no poner ahí los voy a aportar. Es decir, bueno, aumentó recurso al medio, hizo un aporte en realidad, ¿sí? Entonces este número puede estar sesgado, digamos, como se dice, viciado por los aportes y los retiros que yo no estoy teniendo en cuenta. Entonces yo digo, has tenido una ganancia de 5.300, él va a empezar a aplaudir, ¿sí? Pero ¿qué pasa si a lo mejor él acá hizo un aporte, qué sé yo, el día 06 de diciembre, el 06 de diciembre, hizo un aporte, ¿sí? ¿De cuánto? Ese aporte que haya sido agarró plata del sueldo y ha metido 3.000 pesos, ¿sí? Bueno, esos 3.000 pesos en mercadería, por ejemplo, ¿sí? Agarró, compró mercadería y los inyectó. Bueno, y esos 3.000 pesos están viciando este resultado, ¿sí? Porque no es que yo partí con esto, con 9.500 y llegué a 14.800. Ojo, acá ha habido una intromisión, ¿sí? Un aporte de 3.000 pesos que se ha hecho en el medio. Yo ya que descubrí la línea esta, ya me he puesto contenta, la voy a usar. ¿Sí? Ahí ha habido como una inyección de recursos en el medio. ¿Sí? Entonces no es tan así que yo partí de esto y esto se transformó en esto. ¿Comprenden? Entonces yo ahí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar los 5.300 y ¿qué voy a hacer con los 5.300? Restarle los aportes. Le tengo que restar esa inyección que viene, digamos que es un aporte que se hizo en el medio, ¿sí? Porque entonces no todo es ganancia. Hay una partecita que es capital inyectado al medio del periodo que estoy midiendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi ganancia, ¿de cuánto va a ser en realidad? Se me deja ahí. De 2.300, ¿sí? Porque en estos 5.300 están contenidos estos 3.000 que son recursos. ¿Comprenden? Es decir, estos 14.800 no es que han crecido en función a las ventas que hice, ¿sí? Ojo, porque sí, bueno, está bien, yo tenía 9.500, vendí y con mi margen de utilidad llegué a los 14.800, qué lindo, gané 5.300.
No, no has ganado 5.300. Para saber cuánto has ganado, a esos 5.300 les tenés que restar los aportes que vos has hecho en el medio, porque esto es algo foráneo, algo que vos has metido en tu negocio. Entonces, tu real ganancia es menor, es de 2.300 pesos, ¿sí? Y después se acuerda él de decir, ay, no, pero ¿sabes qué? Ahora que me acuerdo, yo con el día, esto cuando hemos dicho que el día 8 del, qué sé yo, 8 del 12, hice un retiro. El 08 del 12, yo hice un retiro de 500 pesos. Entonces retiró parte de las ganancias él, o no, también puede retirar parte del capital, ¿no? Guarda que puede ser que por hacer retiro se lleve el capital a su casa. Bueno, ¿sí? Bueno, entonces ahí yo qué tengo que contemplar, estos 5.300 de acá, ¿qué tengo que hacer con el retiro? Si él retiró, por ejemplo, acá, sumarlo, insertar. Él agarró el día 8 y sacó Platucci, se llevó a su casa porque tenía que pagar algo. ¿Sí? A ver, le pongamos en otro color. Él ha retirado esos 500, se los llevó. Si él no se los hubiera llevado, eso estaría acá. ¿Sí? En vez de 14.800 tendría más. Tendría los 14.800 más estos 500. No están porque él se los llevó. ¿Comprenden? Por eso es que los tengo que sumar. Supónganse que él no se lo haya llevado, entonces acá, vos decías, no, si vos ya retiró 500 pesos, acá no tendrías 14.800, acá tendrías los 14.800 más los 500 que te has llevado. Si no te lo has llevado, tendría que estar en la caja. ¿Sí? Entonces, tu patrimonio neto al cierre tendría que haber sido 15.300. ¿Comprenden o no? Si él no se lleva esta plata a la casa, si no está en la casa, ¿dónde está? En la caja. ¿Sí? Entonces eso tendría que haber estado acá. Bueno, entonces como descubrimos que él se llevó 500 pesos, él aportó 3.000 y por otro lado retiró 500. Entonces, a los 5.300 esto, ¿qué tiene que hacerle? Restarle el aporte, ¿sí? Porque eso no es parte de la ganancia, es capital que él inyectó, pero le tiene que sumar el retiro que hizo, porque si él no se hubiera llevado estos 500 pesos a la casa, esos 500 pesos tendrían que haber estado en la caja del negocio, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me va a dar? Ahora sí ya lo pongo para sumar acá. No me va a dar nada. Aquí lo va. Para no hacer tontera, para no demorar más, voy a hacer de nuevo. Más 5.300 menos 3.000 más 500. La ganancia de él, fíjense, con todos estos datos, es de 2.800. ¿Ven? Considerando los aportes y los retiros. Lo que ustedes tienen que comprender es por qué se tienen que considerar los aportes y retiro, porque les puede pasar, yo a veces siempre cuento la misma anécdota. A mi hermana, ella escribe libros, porque es licenciada en letra, entonces una vuelta fue a una presentación, llevó sus libros, y después cuando terminó la presentación me dice, me hice lío, dice, porque no sé cuántos libros vendí, no sé si ganó o perdido, estaba así, como perdida. Entonces, ahí en ese momento, el periodo de medición de mi hermana eran 2 horas, desde que ella llegó a la presentación del libro hasta que se fue, y no sabía qué había hecho, estaba con la plata en la mano y los libros que le han sobrado. Estaba ahí. Entonces le digo, bueno, a ver, decime, ¿cuántos libros has traído vos? Bueno, traje 5 libros. Bueno, ¿y cuánta plata tenía en la billetera? No, vine sin plata. Bueno, fíjate, ¿cuántos libros tenés ahora, después de las 2 horas? ¿Y cuánta plata tenés en la billetera? ¿Sí? Y así le determiné el resultado del periodo. El periodo de medición de mi hermana eran de 2 horas. ¿Sí? Pero como ella no había hecho aporte y no había hecho retiro, ¿sí? También podría haber dicho, no, pero tengo de plata, yo vine sin plata en la billetera, pero tengo 10.000 pesos. Bueno, entonces esos 10.000 son libros que has vendido. Es una ganancia de 10.000. ¿Sí?
Y de repente me dice mi hermana, ah, no, pero mi mamá, cierto que la mamá me ha dado 2.000 pesos. ¿Sí? Le ha dado, o sea, le aportó y ella lo metió en la billetera. ¿Eso es parte de la ganancia de ella por los libros o no? Ese aporte. Y no, eso lo tiene que restar, porque no es producto de la venta de su negocio, digamos así, un aporte que se hizo. ¿Comprenden o no? Sí, profe. Le hice peor lío. Si no lo comprenden, me vuelven a decir, ¿no? Sí, profe. Ahí Se está. entendió, profe. Entonces es importante que ustedes aprendan a hacerlo al método. No me importa si aprueban o no contabilidad elemental. Ustedes tienen que aprender a usar las herramientas porque les va a pasar esto. Tienen que usar la cabeza y decir, bueno, si yo tengo viene cualquiera, mirá, me he puesto a vender productos navideños y no sé si ganó o he perdido. Y bueno, ¿para qué estamos estudiando ciencias económicas? Se merenda carrera, si no vamos a poder determinar si ha tenido ganancia o pérdida en 20 días. Entonces, si no anotó nada, está todo perdido, no. Mientras haya anotado lo del principio y lo del final, le podemos decir si ha ganado o ha perdido. Pero tienen que considerar esto, si ha habido una inyección de capital al medio, eso no lo pueden considerar como una ganancia. Por lo tanto, se resta. Y si la persona dueña del negocio retiró recursos en la mitad del periodo de medición, eso es un retiro de utilidades, de ganancia. Entonces eso se lo tienen que sumar, porque si no se lo suman, es como que se perdió en el tiempo y en el espacio, ¿sí? Bueno, ustedes cuando vayan a estudiar el tema lo analizan de vuelta, y si no lo entienden, bueno, en algún momento vuelvan a preguntar, digamos, pero no pasen sin saber, porque ustedes están estudiando para contadores y para licenciado en administración. Por ahí si no saben la parábola, digamos, de matemática, no les va a pasar nada. Pero si no saben esto, ¿sí? Todo lo que es la cadena esta de materias de contabilidad, ustedes tienen que entender, porque después van a trabajar con esto. Por eso es que uno dice, tienen que aprender, ¿sí? Y si no lo saben, me han desaprobado porque no he puesto los retiros y los aportes. ¿Y qué les parece? Le van a decir a alguien un resultado de su negocio erróneo. Pues si vos has ganado 1 millón de pesos y mentira, capaz que ha perdido, ¿sí? Porque no le han considerado los aportes. ¿Comprenden? Bueno, ya les lavé el cerebro. La otra es de cheque. Cheque cruzado en especial y en general. Bien. ¿Está el alumno que preguntó eso? ¿De cheque? Nosotros me llega hasta las 11 de la noche, como yo siga así. Por ejemplo, este es el cheque, ¿sí? Ustedes lo tienen acá, el cheque. Sí, está Lucas Sandoval. Bien, no importa si es un cheque común o diferido, los dos funcionan lo mismo. Digamos, este va a ser un cheque, ¿sí? Bien. El cruzamiento es, si ustedes leen la ley de cheque y toda la historia, ¿sí? Son 2 líneas acá que se ponen acá, tinky, ahí, y otra, bueno, insertar. Acá me va a venir bien de paso para practicar, ahí. Ese es en general el cruzado, el que no tiene nada al medio, ¿sí? Ese es en general. ¿Cuál es el efecto que tiene ese cruzamiento? Este cheque, en principio, no se va a pagar por ventanilla. Es decir, si ustedes reciben un cheque que está cruzado, ¿sí? De esta manera, no, en principio no van a poder ir hasta la caja, hasta el cajero humano y cobrarlo. No se lo van a pagar. ¿Qué tienen que hacer? Cuando está cruzado, este cheque tiene que ser depositado en una cuenta. Por ejemplo, ¿quién es el alumno que había preguntado esto? ¿Cómo se llama? ¿Sandoval? Sandoval era. Sí, Sandoval. Sí, Sandoval. Bueno, por ejemplo, el señor Sandoval, yo le debo plata a él, supongamos, ¿sí? Y yo le emito un cheque para pagarle. Le emito un cheque y se lo cruzo. ¿Sí? Le digo, páguese a... Ahí pongo. Páguese a señor Sandoval, ¿sí? La cantidad de pesos, ¿sí? Así, de pesos, no sé, 10.000. Y se lo doy, ¿sí? A don Sandoval. Sandoval, y este cheque es del Banco Galicia, porque yo tengo cuenta en el Banco Galicia. Sandoval va a ir al Banco Galicia a cobrarlo, ¿sí? Por la ventanilla.
Y el cajero le va a decir, no, señor, no le puedo pagar porque está cruzado el cheque. Este cheque está cruzado. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a hacer Sandoval para poder cobrar estos 10.000 pesos? Supongamos que el señor Sandoval, él trabaja con el Banco Macro. Él tiene una cuenta en el Banco Macro. Bueno, él va a tener que ir a su banco y depositar ese cheque en su cuenta. Y el Banco Galicia, que es el mío, le va a pagar en la cuenta del Macro. ¿Comprenden? ¿Hasta ahí comprenden? ¿Cuál es el efecto que tiene el cruzamiento? Sí, profe. Bien, si ustedes dan un cheque cruzado, no lo van a poder cobrar por ventanilla. Van a tener que ir. Y si ustedes no tienen cuenta en un banco, están fritos, porque no lo van a poder cobrar de ninguna manera. ¿Sí? Me van a tener que venir a ver a mí y decirme, no, ¿sabes qué? Emitime otro cheque que no esté cruzado porque yo no tengo cuenta en el banco. Ponele. ¿Sí? O si no, ¿qué van a tener que hacer? Si ya no me encuentran a mí porque me fui de viaje a Europa 5 meses, van a tener que abrir una cuenta en algún banco para poder depositar ese cheque. ¿Comprenden? ¿Comprende, Sandoval? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Bien. Ahora acá hay, por eso yo siempre decía en principio, ¿qué pasa? Este cheque es mío, que yo lo emití, y yo tengo cuenta en el Galicia. Pero si Sandoval es también cliente del Banco Galicia, el cajero sí se lo va a pagar por ventanilla. ¿Comprenden? Esa es la excepción. Si ustedes reciben un cheque cruzado, que es del Banco Galicia, porque yo soy cliente del Galicia, y usted y Sandoval también es cliente del Galicia, en ese caso sí se lo van a pagar por ventanilla. ¿Sí? Antes eso no se lo aclarábamos para no hacerle tanto lío, pero después a veces, no, pero mi tío lo cobra por ventanilla. Bueno, porque el tío tiene cuenta en el Galicia. ¿Sí? Bueno, ahora veamos la diferencia, que es la pregunta entre el cruzado general y el especial. ¿Sí? El especial es cuando en el medio, yo, ¿sí? Que soy la que estoy emitiendo el cheque, para darle mayor seguridad al cheque, le cruzo acá y le pongo Banco Nación Argentina, por ejemplo. O le pongo cualquiera, ¿no? Banco francés, el que yo, digamos, disponga. ¿Sí? Pero digamos que yo le ponga acá Banco Nación Argentina al medio. Ese es cruzado especial, porque tiene el nombre de una entidad bancaria. ¿Sí? Bien. En ese caso, ¿qué efecto va a tener eso? Que yo le ponga el nombre de una entidad ahí al medio. ¿Qué tiene que hacer Sandoval para poder cobrarlo? Depositarlo porque está cruzado, ¿sí? Pero lo va a poder depositar en una cuenta del Banco Macro. No, en la cuenta del Banco Nación. Sí. ¿Sí? Entonces, si Sandoval solamente tiene cuenta en el Banco Macro, ¿sí? Bueno, no va a tener otra opción, salvo que yo se lo cambie al cheque, pero digamos, si yo me voy de viaje a Europa 5 meses, no va a tener otra opción que abrir una cuenta en el Banco Nación y depositar ahí el cheque para cobrarlo, en su cuenta del Banco Nación. Esa es la diferencia que hay entre un cruzado general y un cruzado especial. ¿Comprende? ¿Ahora comprenden, don Sandoval? Tendrías que buscar, digamos, cuando vos vas a redactar, ahora que lo comprendés, ponerlo con términos técnicos, ¿no es cierto? De decir, bueno, voy a explicarlo. Explique qué efecto tiene un cheque cruzado especial. ¿Sí? ¿Has comprendido, Sandoval? ¿Vos que has sido mi alumno? Sí, lo entendí. Bien, bien. Entonces ustedes, si lo explican así con sus palabras, va a estar perfecto. Porque yo me fui a ver la ley y esto, todo a ver qué dice, pero está bastante complicadito el artículo de la ley. Entonces digo, no, ni siquiera lo voy a remitir, digamos. ¿Sí? Ustedes vean lo de la filmina y expliquen así como está explicado ahí en clase. Después ya en cuarto año ya estudiarán eso. Bueno, está bien. Después lo último que aparecía acá era, bueno, el procedimiento del inventario, que me había preguntado uno de los alumnos, le puse que sí, que está bien. El procedimiento que han puesto ahí en el foro está bien, digamos, ¿sí? No vamos a ahondar más. Y después acá don Alonso preguntaba sobre aportes en una sociedad anónima. Y con eso ya terminaríamos con las consultas porque tenían que poner en el foro, ¿sí? Porque si no, nos vamos a las 11 de la noche.
Bien, ¿qué ahí vos, Lorena, querés que yo deje de presentar? Y yo presento la parte de Sociedad Anónima del Trabajo Práctico del Si último. quieres, porque si no, también lo podemos ir viendo, porque Como yo quieras. puedo ir haciendo los asientos. Dale, Yo tengo acá vamos haciendo entre todos los asientos en una sociedad, ¿sí? dale, Porque yo te lo la presento consulta, como ahí vos está. quieras. Sí, Te lo hagamos así. presento y vamos viendo, dale. Bueno, entonces yo dejo de presentar yo, veamos en una SRL y nos vamos ahí a una SA. Dale, listo. Ahí Entonces para que te... Listo. Entonces te presento a la SRL. Porque hoy, qué pinta que tengo todo el día en la facultad. La duda era, porque dice, bueno, aporte en exceso, en defecto, etcétera, en una SA, porque el ejemplo está dando una SRL, pero ya van a ver que es lo mismo. Cambia un poquito el nombre de una cuenta. ¿Puedo creer que no sé por qué no puedo? A ver, espérate. Lo tengo para presentar, pero no encuentro para una ventana. Acá está. No sé si la ven. ¿Se ve? Sí. Sí, A lo mejor genial. le podría agrandar un poquitito abajo para... Dale. Espérame un segundito. Estoy con un Excel que no me deja. Acá está. Ya te la agrando. Ahí. Sí, ahí está, ahí se ve bien. Bien, perfecto. Ustedes tienen que prestar atención en las cuentas que aparecen, digamos, en el saldo de las cuentas. ¿Sí? Bueno, está mucho ahí. Bien. Bueno, ahí tienen el caso de... el caso Profe, ¿lo de... podría agrandar un poco más, por favor? Sí lo agrando, pero no. ¿Ahí? Sí. Bien. Este es el trabajo práctico y la solución del trabajo práctico del año pasado, de este año en realidad, del 2022, donde en la SRL teníamos el caso, por ejemplo, acá tienen del socio Martínez, donde él aporta todo lo que, al momento de integrar, ¿sí? Aporta todo su compromiso. Fue el caso que preguntaba el alumno. Y acá tienen el otro caso del socio Falco, que en este caso él se había comprometido a aportar 2.400.000 y aporta un importe de más en 50.000 pesos. Y allí tienen el pasivo, que es el socio Falco, cuenta particular. Eso es lo que querías que muestre Mariana, ¿no? Sí. Bien. Y no sé cuál era la duda del alumno en particular. Fíjense acá, tienen. Claro. Ahí aporta el socio Martínez, ¿con cuánto se había comprometido? A subir un poco. 1.300.000. Ahí está, se había comprometido. Entonces, ahí ustedes tienen, en el asiento del 15 del 6, tienen un aporte total, ¿no es cierto? Sí. De 1.300.000 aporta caja por 1.000.000 de pesos, mercaderías, y entonces se aporta todo lo que se comprometió a aportar, que es 1.300.000. Está bien. En el caso del 21 del 6, tienen el socio Falco, que se había comprometido en aportar 2.400.000, y bueno, en definitiva aporta 50.000 pesos de más, y hemos constituido el pasivo de otras deudas, socio Falco, cuenta particular. Claro, está bien. Fíjense ustedes, ahí arriba donde dice asocio Martínez, tendría que decir cuota social. Ve ahí arribita dice socio Martínez social. Martínez cuota social, sí, tenés razón. Ahí es cuota social. Entonces, esa cuenta, socio Martínez cuota social, ¿qué es lo que representa para la sociedad? Si vos subí un ratito para que vean un poquitito, ahí para que vean la cuenta cómo nace. Fíjense, en el primer asiento tienen el momento de la suscripción, o sea, en el momento en que los socios se obligan a aportar, se comprometen. Entonces ahí lo tienen, ¿ves? Socio Martínez cuota social. Eso es lo que ustedes tienen que ver. Esa cuenta representa el compromiso del socio. Es una cuenta patrimonial del activo del rubro otros créditos. ¿Sí? Todas esas, el Falco y Casal y cuota social, es el compromiso de cada uno de los socios. Entonces, Martínez se obligó con la sociedad por 1.300.000. Y fíjense que él, en el segundo asiento cumple con la totalidad. Ese es aporte total. ¿Sí? Bien. Después, el 21 del 6 viene el socio Falco,
que él, ¿por cuánto se había comprometido? Por 2.400.000. Pero fíjense, si ustedes hacen la sumatoria, él aporta caja por 1.200.000, ¿sí? Muebles y útiles, 1.440.958 con el IVA, ¿sí? Al aportar muebles y útiles entra el IVA también. Pero él se pasa de ¿así o no? Ahí está también, claro, él está aportando ahí una deuda de 450.000, que esa deuda es por los muebles y útiles, ¿no es cierto? Porque los muebles y útiles están grabados por esa deuda. Entonces, aporta los bienes y entra la deuda por 450.000. Entonces, ustedes agarran una calculadora y hagan la diferencia, pongan. 2 millones serían, claro, 2.400.000. Menos los 450. Claro, habría que sumar todo lo del debe. ¿El debe cuánto le da? El aporte sería... Lamentablemente no puedo, perdón, porque no es mi máquina y no me deja. Está bien. Si no, yo ya estaría resaltando, pero claro, no me permite. Ahora lo vamos a ver con una sociedad anónima, lo vamos a ver. Fíjense, ahí está, él está aportando una deuda, por eso aporta obligaciones a pagar por 450.000, pero él termina aportando, a pesar de que aporta con deuda, a pesar de eso se pasa del aporte, se pasa. ¿En cuánto? En 50.000. Entonces, ese extra que él aportó, a pesar de haber aportado una deuda, así todo se pasa, ¿sí? Bueno, eso va a parar a una cuenta que se llama socio falco cuenta particular. ¿Qué es? A ver, ¿qué tipo de cuenta es? ¿Quién me sabe decir? Si querés saber, Mariana, al debe, la suma de caja, muebles y útiles, IVA, crédito fiscal, nos da todo esto 2.900.000. Claro. Menos los 450.000 pesos, bueno, nos queda la diferencia de los sí. O sea, en total, acá el activo menos el pasivo nos está aportando, o sea, al debe, perdón, nos está aportando 2.900.000. Claro. Menos los 450.000, es por eso que nos quedan 2.450.000. Claro. Que se componen de 2.400.000 del compromiso y 50.000 lo que sobra de el pasivo. Que él aportó de más, ¿sí? Exactamente. Entonces, esa cuenta, como él aportó de más, ¿sí? ¿Qué es eso para la sociedad? El aporte en exceso que hizo él de 50.000. Un pasivo. Es un pasivo, ¿sí? Que vaya a otras deudas. Entonces, la cuenta se llama asocio falco cuenta particular. Profe. Sí. Disculpe, ¿la cuenta, esa socio cuenta particular, es para todas las sociedades? Sí, lo podríamos llamar, le podríamos llamar a lo mejor accionista, en el caso de una sociedad, pero también le podríamos llamar socio, si sería una sociedad anónima, también socio falco cuenta particular. O como es una sociedad, si sería una sociedad anónima, le podríamos poner accionista falco cuenta particular. Y va a ser lo mismo. Si esto sería una sociedad anónima, es igual. Usted tiene, esto, por ejemplo, sería idéntico. Claro, porque por además que acá en vez de a lo mejor, obviamente, va a ser cuota social, va a ser... no, ahí está preguntando Alonso, no se puede poner cuota social, porque te tengan en cuenta que las partes en las que se divide el capital de una SRL se llama cuota social, y la parte en la que se divide el capital de una sociedad anónima se llama acciones. Entonces usted no puede poner la palabra cuota social en una sociedad anónima, porque se está refiriendo a una SRL. Usted tiene que considerar que esa es una pregunta generalmente que se hace en un final, cuando teníamos los orales, siempre te preguntan, ¿cómo se llama la parte en la que se divide el capital de una sociedad colectiva? ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe? En el caso de la SRL se llama cuota social, en el caso de la SA se llama acciones, y en el caso de una... Cuenta aporte. En realidad lo llaman más, la bibliografía está bien, le dicen cuenta aporte o partes de interés, ¿no? Generalmente es un poquito el vocablo más técnico, digamos, pero sí, así es. Entonces, para Alonso no puede utilizar la palabra cuota social cuando está hablando, por favor, de una sociedad anónima. Ahora vamos a ver, pero la cuenta que se puede llamar igual es socio falco cuenta particular. Es así, digamos. La que no va a ser esta la que está indicando el compromiso, que es la que está arriba. ¿Cuál indica el compromiso del socio? El que dice socio falco cuota social. Esa es específica de la SRL. Esa es específica. Ahí sería accionistas para el caso de la sociedad. Para que se vea cuota social, cuota social. Esa es la que indica el compromiso del socio en una SRL. La cuenta que sí podría ser la misma, podría ser
socio falco, si sería un accionista, cuenta particular. Es así porque es la del pasivo, que indica un pasivo de la sociedad con el socio. ¿Sí? ¿Se comprende, Alonso? Profe, entonces ahí no me Serían las mismas interviene, registraciones, solo que usando la cuenta accionista. Exactamente, ahora lo vamos a ver. El profe, problema parece que de Alonso es el nombre de las cuentas. A ver, miren, lo veamos acá. Yo profe, acá, entonces ahí no me interviene el nombre del accionista. claro, Cuando sí, es le con- podemos poner el nombre del accionista. Si quieren, a ver, hasta ahí lo hagamos y veamos, si queremos dejar de presentar, y yo presento Bueno, acá en dale, Excel. dale. Y hagamos un ejemplo acá, así. Ahí, a ver, pongo yo, pantalla completa. Levantó la mano José Sí, Cárdenas. ¿qué es, don Cárdenas? Hola, profe. Sí. Con respecto a eso de sociedades y sociedades SRL o sociedad anónima, ¿dónde puedo encontrar bibliografía para estudiar? Y pasa que eso lo da, y a ver, y no sé, habría que ver, pasa que eso lo da el contador Matus en 3 días de clase. Él va y explica todo eso. Bueno, yo me voy a fijar y podemos poner, pasa que eso lo explica él, digamos. Fijarme y te diría, a ver, ¿sí? Le mandaría como un mensaje, me fijo y mañana te estaríamos diciendo. De ¿Sí? todas formas tienen la ley, ¿no? Que es la base Bueno, digamos, profe. teórica. Claro, tiene la ley, pero claro, pasa que Jorge, el que les da la Claro, teoría en 3 días, tienen que agarrar la ley 19.550, digamos, pero bueno, está ahí como un poco complicado, digamos. Pero bueno, a ver, veamos acá, menos que me fije, viste, así en algún libro, pero no. Eso es algo que tendríamos que armar como, bueno, ya después les voy a decir. Pasa que el contador Matus quiere que escribamos sobre algunas cosas y una de las cosas es sobre esto. Porque él lo da en 3 días, ¿viste? Siempre va y da 3 días, se pone y da esto. Entonces ahí en los apuntes de él, cuando da teoría, ahí está. Bueno, fíjense, vamos a ver de la sociedad anónima. Entonces tenemos el momento de la suscripción, ponemos, bueno, hacemos acciones, ¿sí? Cuando se lanzan las acciones a capital suscripto. Bueno, yo escribo mal, pero bueno, porque estoy mirando para el costado. Digamos que esto sea por 100.000 pesos, ¿sí? La emisión de acciones. Profe, Ahí se suscribe. Sí, decime. ¿Esa es la suscripción o la emisión de acciones? No, eso es cuando se emiten las acciones. Ahora, vienen los socios y las suscriben. Entonces ahí aparece la cuenta accionistas. Esta cuenta accionistas es la que se equipara a la que estábamos viendo recién de la SRL, que es la que representa el compromiso de los socios. ¿Sí? Así es. ¿Comprenden? La cuenta accionista es la que reemplaza, ¿cómo era que se llamaba la SRL? Socio XX cuota social. ¿Se acuerdan? Esto es en la SRL, iba acá, ¿sí? Pero bueno, ¿qué va a representar? ¿Qué va a representar esta cuenta? El compromiso asumido por los socios, ¿sí? Por eso es que ambos son del rubro otros créditos. Claro. Sí, sí, una sociedad anónima no va a aparecer socio XX cuota social indicando el compromiso de los socios. Va a aparecer la cuenta accionista, que representa lo mismo, pero en una sociedad anónima. ¿Comprenden? ¿Comprenden esto? Sí, profe. Profe, si tenemos el nombre de los accionistas, podemos poner accionistas. No, directamente pongan accionista, porque en una sociedad anónima puede haber 100 y no te vas a estar poniendo uno por uno. Bien. ¿Sí? Bien. Entonces acá, ahí está la suscripción, suscriben todas las acciones, porque dicen que tienen que suscribir así, todo, ¿sí? Ay, no sé para qué pongo más, pero bueno, ahí está, 100.000, listo. Después por acá viene el tema. Sí, póngale, ahí yo puse Acuña y acá hay otro socio, son 2, y este socio González. El socio González, que él suscribe 40.000. ¿Sí? O sea, en total tienen los 100. Bien, entonces acá va a ser el caso, por ejemplo, de aporte en exceso. ¿Sí? Aporte en exceso. Recordemos, ¿qué cuenta aparecía en el aporte en exceso en la SRL? En la SRL les aparecía la famosa cuenta
socio, XX, cuenta XX, particular. cuenta particular. Es la del pasivo, ¿sí? Que es la que está indicando lo que el socio aporta de más, ¿sí? La que no podemos usar la misma es la del activo, es decir, esta de acá, esa no podemos, ¿sí? Esa no podemos usar. Pero esta es la del pasivo. La podemos llamar así o la podemos llamar como accionista. Bueno, supongamos que acá aporta en exceso, supongamos que acá que Acuña, él se había comprometido por 60.000, aporta un terreno. Acuña aporta un terreno y el terreno vale 80.000 pesos. Para que sea fácil. Ahí está, 80.000 pesos, ¿sí? Y el otro, y viene don González y él aporta efectivo por 40.000. ¿Sí? Los dos están dentro de la cuenta accionistas, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí va a entrar terreno por 80.000, porque eso es lo que vale, eso es lo que dice la escritura, ¿sí? Y va a entrar caja, que esto es de González, por 40.000. Entonces, acá, ¿qué cuenta voy a tener que acreditar si los socios están cumpliendo? ¿Cuál es la cuenta que se acredita? Los socios están cumpliendo su obligación. Accionistas. Accionistas. La cuenta que representa la obligación de los socios accionistas, entonces, que es del activo, ¿sí? Para la empresa, porque es un crédito, ¿sí? La empresa tiene derecho a reclamarle al socio. Entonces, si los socios ya están cumpliendo, la cuenta que representa el compromiso de los socios se tiene que acreditar, porque esta cuenta accionistas tiene que ir perdiendo el saldo, disminuyendo su saldo a medida que los socios cumplen, ¿sí? Bueno, entonces, accionistas. Pero yo puedo acreditar por 8, 9, 10, 11, por 1.000.000, por 120.000 pesos. No. No puedo, porque la cuenta accionista es por 100.000, ¿sí? Entonces, el socio Acuña, ¿cumplió con su aporte? Sí, cumplió en forma excesiva, pero cumplió, ¿sí? Bien. ¿El socio González cumplió con su compromiso? Sí, porque él aportó justo lo que tenía que aportar, los 40.000. Entonces, si yo mayorizo la cuenta accionista, me tiene que quedar con qué saldo, si los dos socios cumplieron. ¿Qué saldo tiene que tener la cuenta accionista que representa el derecho de reclamo a los socios? Si los socios cumplen con la totalidad, ¿qué saldo tiene que tener accionista? Saldo cero, por favor. Cero. Muy bien. Por lo tanto, por eso es que se acredita por 100.000, porque los dos cumplieron, ¿sí? Bien. Pero si ustedes se fijan, tengo 120.000 acá y 100.000 acá. Quiere decir que hay 20.000 dando vuelta acá. ¿Esos 20.000 de qué son? Si ustedes se fijan aquí. ¿Por qué están esos 20.000 dando vuelta? Un exceso por el socio que... Exactamente, porque Acuña, cuando fue a aportar el terreno valía 80.000, y bueno, ¿qué va a hacer? No iba a dinamitar la punta del terreno, ¿no es cierto? El terreno vale 80, lo aporta entero. Bueno, la sociedad se lo recibe, entonces esto para la sociedad es una deuda. Que la cuenta que habíamos usado en la SRL era esta. Socio, sería acá en todo caso, le hubiera tocado socio Acuña, si hubiera sido una SRL, ¿no es cierto? Si esto hubiera sido una SRL, la cuenta hubiera sido socio Acuña, cuenta particular. Y podríamos usar la misma, ¿sí? Pero como estamos en una sociedad anónima y capaz que mejor queda accionista, Acuña, Cuenta particular. cuenta particular. Profe, disculpe, ¿qué rubro es esa cuenta? Y esta va a ser de otras deudas, porque es del pasivo. Es del pasivo y es de otras deudas porque no es por la operatoria de la empresa. ¿Qué representa? Va a representar la deuda que tiene la empresa con el socio, ¿sí? Porque por haber aceptado un aporte en exceso, pero porque no queda otra también, ¿qué va a hacer? No va a dinamitar el terreno a la punta del terreno, o sea, no queda otra que aceptarlo, ¿sí?
Sí, porque ya se han puesto de acuerdo, en realidad no es que no queda otra, pero bueno, la sociedad, los otros socios han dispuesto que se lo van a aceptar y ya está, ¿sí? No es que el socio puede venir a imponer cualquier cosa, todo eso está en el contrato, se ponen de acuerdo para todo esto. ¿Comprenden el aporte de exceso en la sociedad anónima? En definitiva, si ustedes se fijan, es lo que yo les decía. Es lo mismo, nada más que acá cambiaría, sí, obviamente, la cuenta que representa el compromiso del socio en la sociedad es accionista, en la anónima es accionista, no puede llamarse de otra forma. Lo que quizás se podría llamar igual es la cuenta particular, pero bueno, ya que estamos, le pongamos a accionista Acuña cuenta particular, y esa es una cuenta del pasivo que representa la deuda que tiene la sociedad con el socio por el socio haber aportado en exceso, ¿sí? Veamos si hubiera sido un aporte de deuda, se lo hago como rapidingo acá, que qué sé yo, que Acuña aporte con deuda. Entonces, qué sé yo, él agarra y aporta un terreno para meternos con el IVA, aporta un vale, fíjense, Acuña se había comprometido por 60.000, digamos que el terreno vale 60.000. O sea, ahí estaríamos pensando que él está cumpliendo con su aporte. Pero ese terreno tiene una deuda con el banco, ¿sí? Entonces acá va a ser A, qué sé yo, banco macro, deuda hipotecaria, le pongamos, qué sé yo. Deuda hipotecaria, tiene una deuda con el banco por eso. ¿Sí? Este es otro terreno, ¿no? Hágame cuenta que esto de arriba no existe. 20.000. Supongamos que esto estaría siendo Acuña. Bien. Entonces, acá el terreno vale lo mismo por lo que él se comprometió, pero yo acá podría acreditar a accionistas por los 60.000, ¿le puedo dar por cumplido los 60.000 pesos a Acuña? ¿O por cuánto cumplió en realidad don Acuña? Y acá, ¿saben qué? Le voy a poner otro importe, le voy a meter 10.000 porque se parece mucho al número de arriba, pero no confundí, 10.000. Yo puedo poner acá accionista por Acuña nomás, ¿no es cierto? González lo va a aportar en el asiento de abajo. Yo puedo poner 60.000 porque su terreno vale 60.000. No, profe. Y no, porque el debe no igual al haber. ¿Sí? O sea, no es por Claro, eso. sería 50.000. Sí. Claro, él en realidad cumple con 50.000 nomás, porque el terreno que él está aportando no está limpio. Ese terreno tiene una deuda de 10.000 pesos que lo tiene que pagar la sociedad. Entonces no le vamos a reconocer, porque si no estaría lindo, miren, hago una sociedad con, ¿quién era el que había preguntado? Alonso y yo, ¿no es cierto? Entonces voy yo, digo, bueno, yo voy a hacer un aporte de 60.000. Perfecto. Entonces, y va Alonso, aporta lo que se había comprometido, y yo voy y aporto un terreno con deuda. Entonces, bueno, pero el terreno vale 60. Y Alonso me dice, bueno, pero tiene una deuda de 10.000, y esa deuda lo tiene que pagar la sociedad, no te puedo reconocer los 60.000 limpios. Tu aporte está valiendo 50. ¿Comprenden? Ese Sí, es el profe. aporte con deuda. Y así lo pueden hacer el ejemplo, porque sea claro. Y después, bueno, si ustedes quieren, lo pueden meter de nuevo a don González, que está aportando todo ahí, que cumple con efectivo por 40.000 y ya está, digamos. ¿Sí? O con que hagan el ejemplo así parcial de Acuña nada más, y ahí ya se entiende. Por ahí es preferible porque se ve mejor el movimiento si hacen el ejemplo con uno de los socios nada más. ¿Sí? Profe, Después abajo ponen a González. profe, ahí el parcial solamente podría ser con dinero, ¿no? O sea, porque el terreno va... El aporte con deuda solamente eh, con un bien. Porque, no, discúlpame, a ver, ¿cómo es la pregunta? o sea, acá esta integración en especie tiene que ser en su totalidad. O sea, que acá cancelaría lo que le quede en efectivo. Claro, él tendría que venir después, exactamente, porque eso dijo el contador Matus en la Sí, clase, sí. de consulta, para que, digamos, no haya problema con la ley, porque está aportando en especie y tiene que aportar total, o aporta alguna otra cosita, a lo mejor tiene mercadería, etcétera, y termina de completar los 10.000. Claro, entonces el único aporte parcial es solamente el ejemplo con efectivo. Por efectivo.
Bien. Exactamente, porque si lo hacen así, digamos, parcial con el terreno, si tienes razón el contador Matus, como está aportando en especie, dice, la ley dice que los aportes en especie deben ser totales. Entonces, o aporta algún otro bien o completa con efectivo, para que quede completo, digamos, ¿sí? Igual Bien, si hacen así, se está entendiendo que estamos evaluando la parte, digamos, del aporte con deuda. Pero bueno, para ser así súper prolijo, habría que completarlo. Poner abajo caja y que complete. Ahí levantó la mano, no sé, Nicole Burgos. Ah, sí. Dime. Pasa que por ahí si escribe yo no veo. Sí. profe, No, yo no lo escribió, por eso te Ah, decía. está bien, debe ser que sin querer profe, levantó la mano. Sí, Mm. decime. disculpe, entonces el Ah, primer asiento sería emisión de acciones, el segundo sería la suscripción de acciones y la tercera sería la integración, ¿así? claro, es esta. Pasa que estos dos son, el primero es cuando la sociedad emite las acciones. Entonces emite las acciones y ahí aparece el capital. Profe, ¿Sí? sería también de otra manera constituir la sociedad anónima, digamos. Claro, acá se está constituyendo la sociedad anónima. Y lo que pasa es que se emiten las acciones y quedan listas para que los socios suscriban. Entonces, en este primer asiento, eso es lo que pasa. Se emiten las acciones, quedan emitidas. Entonces, al estar emitidas las acciones, ahí ya se forma el capital. ¿Sí? Y en el segundo asiento es cuando vienen los accionistas y las suscriben. Acuña dice yo quiero 60.000 y González dice yo quiero por un importe de 40.000. Entonces ahí ya aparece la cuenta accionista que representa el compromiso del socio, ¿sí? Y se acredita la cuenta acciones que vendría a ser como una cuenta de movimiento. ¿Sí? Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que el primer asiento, porque es como dice la contadora, se emiten las acciones, porque si ustedes, no sé si leyeron la ley, pueden ser muchísimos los socios y hay promotores que salen a buscar inversores, que son los futuros accionistas, que después van a comprar o van a suscribir las acciones. Es por eso que se hace de ese modo. Y ustedes fíjense que tienen acciones, que es una cuenta regularizadora del patrimonio neto que está regularizando a capital suscripto. ¿Sí? Y cuando aparece numéricamente, ¿cómo se llama? Numéricamente el patrimonio neto, cuando hacemos el segundo asiento, que es cuando suscriben las acciones de los accionistas. ¿Sí? Si ustedes se fijan, justamente que te acordás, Mariana, que ¿cómo se llama? Que la clase pasada, que la vez pasada te habían preguntado cuentas de movimiento, cómo queda en algún momento acciones, tanto arriba como abajo, saldada, ¿no? Claro, se debita por 100.000 y después se acredita por 100.000 en una cuenta de movimiento, digamos, para poder registrar esto, digamos, la constitución de la sociedad, la emisión de las acciones y hasta que los socios lo suscriben. ¿Sí? Que puede pasar un tiempo, digamos, hasta que consigamos socios que lo suscriban. Claro, así es. Ahí estamos simplificando un proceso, digamos. ¿Han comprendido cómo es el tema, digamos? Toda la sociedad es lo mismo, nada más que lo que cambia el nombre de la cuenta. No, y aparte hay que tener en cuenta siempre lo siguiente, que en la sociedad de personas y en la sociedad SRL es como que tenemos dos momentos, que es fácil, que es el compromiso y la integración. En este caso, en la sociedad anónima se genera uno más, que es primero, si queremos llamarlo, de la emisión de las acciones, el segundo de la suscripción de las acciones y el tercer momento que sería de la integración. Entonces, todas las otras tienen dos momentos y este tiene tres, digamos. Claro. Si a ustedes les toca este tema, tienen que explicar qué es directamente que le piden del momento del compromiso y explican el compromiso en una sociedad anónima. Es cuando, bueno, los socios suscriben las acciones y se comprometen a aportar bienes o dinero en efectivo. Bueno, ahí está perfecto, pues. Y el momento del aporte es cuando los socios hacen efectiva o integran los bienes a la sociedad. Y listo, y ya está. Ahí ya está perfecto, digamos. ¿Sí? Y después todo lo van explicando. Un aporte en exceso es cuando un socio aporta un bien mueble, un bien inmueble o inmueble, o sea, un bien no efectivo, y el valor del aporte supera el valor de su compromiso. Ejemplo, ¡pum! Y hacen el ejemplo cortito. Y con eso sacan 10, digamos. ¿El reto está bien? ¿Comprenden? ¿Alguna otra duda sobre esto? Bien, profe. Bueno, ahí estaríamos. Profe, Lo de sociedades, sí, decime. yo quiero hacer una pregunta, pero no de esto, sino del libro diario.
A ver, decime. Sobre algunas Ah. características o aspectos legales que tiene el Ay, libro diario. Sí, ¿Serían solamente de que es principal y exigido por ley cuando habla sobre los aspectos legales o no? no, tiene que estar rubricado, foliado, tiene que Ah, estar ahí, todo eso, porque para que cumpla con los requisitos, la ley te dice que tiene que estar rubricado, es decir, con foliado con la firma del juez del registro, el juez del registro público de comercio, aunque no le hayan puesto público de comercio, le han puesto registro público, pero el registro público de comercio con la firma, ¿sí? Bueno, y que no tienen que tener enmiendas, es decir, no puede estar tachado, no puede faltar hojas, todas esas cosas, digamos. Esos son los requisitos, ¿sí? Porque la ley te impone el requisito para que ese, a ver, ya está atiendo Cárdenas, para que ese libro sea válido. Es lo que está en la ley, te dice que no tiene que tener tachaduras, enmiendas, tiene que estar foliado, rubricado. Ahí en las filminas están. Sí, bien, Cárdenas era. Profe, en la unidad 7, con respecto al... yo puse ahí en el foro Sí, si estaba bien la sí, definición de me acabo inventario de y balance acordar, ya te digo. Sí, me acabo, de... cuando me preguntó me acordé. Ahora lo vemos, mirá, en un ratito. Ya lo vemos. A ver, Bueno, profe, ahí. Eh, unidad 7. Sí, hay uno que algunos estaban más o menos bien, el otro no tanto. A ver. La unidad 7, vamos a ver. Ay, bueno, ya me pasé. No veo la hora que ya termine la facultad, te juro, estoy todo el día. Porque estamos haciendo también lo de. Acá está. Estamos haciendo lo de básica. Y estoy todo el día metida ahí, te juro, qué horror. Bueno, acá está. Veamos. profe, Acá el compañero puso unas definiciones. Sí. sobre cuando hacemos el libro diario electrónico, ya no es exigible eso de encuadernado, nada, ¿no? Sí, siempre. O sea, el libro diario tiene exigencias según la ley. Tiene que estar encuadernado, foliado, rubricado. Lo que pasa es que si nosotros lo hacemos a mano, al libro, que no lo vamos a hacer, pero bueno, supongamos, si llevaríamos una contabilidad hecha a mano, compramos el libro que ya viene encuadernado, que está en la librería, ahí en Sur, librería, en cualquier lado, y llevamos el libro ese y el juez lo habilita y firma todas las hojas y no lo rubrica, digamos, ¿sí? Y lo habilita. Pero si nosotros lo vamos a hacer en un sistema, y ese sistema obviamente se tiene que imprimir en una resma de hoja A4, porque nosotros no podemos imprimir en el libro, o sea, no vamos a meter el libro en la impresora, no hay forma. Entonces, si nosotros llevamos por medios electrónicos, igual se cumplen los requisitos, pero el encuadernado es a posteriori. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? No le voy a llevar un libro encuadernado al juez, le voy a llevar una resma de A4. Voy a la librería, voy a comprar la A4, la voy a numerar, porque la tengo que llevar foliada, ¿sí? Se la folia, bueno, de distintas formas, con un sello, con lo que sea, bueno, la cosa es que se le pone un numerito hoja por hoja y se lo lleva al juez de comercio. Y el juez de comercio habilita esa resma y firma, obviamente no se va a poner el juez a firmar hoja por hoja, es como una firma electrónica que se pone, y firma cada una de las hojas. Y te devuelve la resma con las hojas sueltas. Bueno, esas hojas sueltas son las que vos a fin de año, digamos, vas a meter en la impresora y vas a imprimir tu libro diario. Lo tenés que imprimir, llevarlo a un lugar que lo encuadernen y te lo tienen que encuadernar, porque el libro diario tiene que estar encuadernado. Lo que pasa es que si es por medios electrónicos, la encuadernada se hace a posteriori, ¿sí? Pero se Bien, profe. cumplen los mismos requisitos. Acá está, Bien, este no bien. lo he visto. A ver, mira. A ver. Bueno, este está como después, a ver, dice. Procedimiento antes del. No, este es el que dije que está bien. Ese estaba bien. Me parecía que es este. Es el otro. El yo que me quedaba el confundí. mayor estaba medio. Sí. Es que es Cárdenas Maine y yo por eso no. Ahí me. Bueno, está bien, dice. Por ejemplo, libro diario general. Es un registro, eso está bien. Es un registro cronológico. Yo ahí le pondría, es un registro. Es registro obligatorio por ley, porque eso es importantísimo.
¿Cuáles son los que son obligatorios por ley? El libro diario, ¿sí? General, y el inventario y balances. Esos dos son obligatorios por ley. Entonces yo le agregaría eso. Es uno de los registros obligatorios por ley, es cronológico, ¿sí? Y en él se registra la totalidad de las operaciones económico-financieras. Bien. Con eso ya estaría, ¿no? En esta se registra en el mismo orden que se suceden. Bueno, por eso es cronológico, ¿sí? Sin importar qué tipo de operación se trate. Pero yo más bien haría como hincapié acá en las características del libro, ¿sí? O sea, es un registro obligatorio por ley, ¿sí? Es indispensable, es otro de sus requisitos, ¿sí? Y está bien cronológico y en él se registran la totalidad de las operaciones económico-financieras. Y ahí estaría completo, ¿sí? Yo le agregaría ahí las características que están en la filmina. ¿Sí? ¿Comprende? Y esto no Sí, profe. Esto de acá no haría falta, si lo pone no está mal, qué sé yo. Acá sí, el libro mayor general no es el detalle de las cuentas, es un registro, el cual es un registro no, indispensable, pero no exigido específicamente por la ley. ¿Sí? Si ustedes se fijan en el video, se dice eso, se explica, y está en la filmina. Es indispensable. ¿Por qué? Porque si yo no tengo un libro mayor y no voy a poder llevar una contabilidad, pero no es exigido expresamente por la ley, no es obligatorio por la ley, ¿sí? Pero es indispensable a los fines de poder llevar una contabilidad, si no, no voy a poder, ¿comprende? Entonces, es un registro, ¿sí? Indispensable, pero no exigido expresamente por la ley. Ahí estaría completo. En el cual encontramos el detalle de cada una de las cuentas, ¿sí? Que se registraron en el libro diario. Y bueno, ahí estaría completo. ¿Comprenden? Sí, profe. No pongas el detalle de las cuentas porque no es el detalle de las cuentas, es un registro con ciertas características que están en la filmina. Entonces ponele ahí las características. ¿Sí? Y si no, Bueno, profe. no aparece un plan de cuentas, parece una definición de plan de cuentas. Esta es una definición de plan de cuentas, eso va a estar mal, va a estar tachado, ¿sí? Porque es un registro que le puedes poner que es heterogéneo, ¿sí? Poner las características que están ahí en la filmina del libro, del registro, ¿sí? Después tenés acá el inventario y balance, dice, es un libro, está bien, donde se expone, es un libro, y yo le pondría indispensable y exigido por la ley. Este es el otro exigido por la ley. Sí, son dos. Es el diario y este. Donde se expone, sí, o que contiene, le pondría más que se expone, o donde se copian los estados contables, como así también el inventario que se realiza al cierre del ejercicio. ¿Sí? También puede contener el plan de cuenta, lo que vos has puesto acá, esto también está bien, ¿sí? Pero yo le pondría las características. Es un libro indispensable y exigido expresamente por la ley, que contiene o donde se copian los estados contables y el inventario general, ¿sí? También puede contener el plan de cuenta, puede contener el informe de los síndicos, dictamen del auditor, todo eso puede contener, ¿sí? Pero ahí estaría bien, digamos, la definición. ¿Estamos? ¿Se entiende, profe? Sí, bueno, ahí Sí, está. sí, entendí, profe. Bueno, al pelo. Bueno, ahí quedaríamos entonces. Eso sería como todo, ¿sí? Que son ¿Alguien tiene alguna otra dudita pequeña de algo que quiera saber así que lo esté carcomiendo? Profe, disculpe. Yo también, profe. Cuando habla del libro diario, entonces sí o sí hay que mencionar sus características para que esté completo. Sí, porque ahí va a estar completo. Así, ¿qué es el libro diario? Bueno, es un libro indispensable, exigido por la ley, ¿sí? Porque eso es fundamental. ¿Cuáles son los exigidos por la ley? Porque podríamos poner, enuncie los libros exigidos por la ley. Bueno, va a ser el libro diario y el inventario y balance. Entonces pónganle por lo menos esa característica fundamental. Si quieren pueden poner que es heterogéneo, pero ya, digamos, eso es como lo de menos, digamos. Pero lo tienen que saber, por no hacer que alguna vuelta se nos dé por preguntar
¿Qué quiere decir que sea un libro heterogéneo? ¿Sí? Es porque se encuentran todas las operaciones ahí. En cambio, un submayor va a ser homogéneo. ¿Sí? El submayor de proveedores va a ser homogéneo. Va a tener información sobre un solo proveedor. Bien, profe, gracias. ¿Qué otra cosa? Profe, sobre el mayor auxiliar deudores por ventas, ¿también se trata de fichas de los deudores? Sí, en realidad es como si se podría llamar como una ficha, ¿sí? Porque tiene que esa forma, digamos. Entonces, un mayor auxiliar es un registro también, porque es un registro, ¿sí? Un registro hecho en una ficha, ponele. Que más vale que a lo mejor no vamos a llevar en ficha, lo vamos a llevar en un sistema, pero nosotros si lo imprimimos tiene formita de ficha, ¿sí? Donde contiene la información, donde va a contener la información del deudor por venta específico, por ejemplo, Juan Pérez, ¿sí? De las ventas que le hemos realizado, de los pagos que él ha hecho, de cuánto nos está debiendo, o si tiene saldo a favor, ¿sí? Fundamental saber, ¿no? El estado de cuenta de los clientes. Claro. Porque vos la cuenta deudores por venta, vos tenés 80 millones de pesos. Decís, tengo para cobrar un montón. Bueno, anda, cobra, y no vas a saber a dónde vas a ir. Entonces, ¿cómo así? Bueno, va a decir, bueno, imprímanme o denme, digamos, la ficha de todos los clientes, ¿sí? De los deudores por venta. De Gómez, de Pérez, de Ortiz, del otro. Vas a tener así varias fichas. Entonces, entre todas esas fichitas, digamos, te van a sumar los 80 millones que te dice la cuenta general deudores por venta. ¿Sí? Vos vas a saber cuánto te debe cada uno. Eso es, porque dice, ¿cuál es la utilidad del submayor de clientes o de deudores por venta, que es lo mismo? Y es eso, saber cuánto te debe cada uno y también llevar un control de las operaciones. ¿Por qué te debe ese monto? Porque vos le has vendido tanto, porque él te ha pagado tanto. ¿Sí? Esa es la utilidad. Y la otra utilidad también, perdón, es en el caso de proveedores, ¿no? Para que sepas cuánto estás debiendo a cada proveedor. Fundamental también. La cuenta proveedores debe 100 millones de pesos. Bueno, pero a ver, ¿cuánto le debo a Gómez? ¿Cuánto le debo a Pérez? Entonces, cada uno de tus proveedores va a tener una ficha, digamos. ¿Sí? Un submayor. Es como una ficha. Y ahí va a tener cuánto le has comprado, ¿sí? Va a decir factura tanto, la compra, recibo tanto, el pago que hayas hecho. Y eso es fundamental, porque cuando uno entra a trabajar, te mandan a controlar esas cosas. Todos los meses te controlan. Clientes, porque es el ingreso de dinero, y proveedores, porque es lo que vas a tener que pagar. Claro. Bueno, ¿alguna otra cosita? Así breve. Sí, profe, yo a la hora de definir los activos y en corrientes y no corrientes, como así también los pasivos, ¿podemos tomar como referencia la definición de la resolución técnica número 8? Sí, lo que hemos hablado recién. Sí, si pones la resolución técnica, no te vamos a tener que decir, digamos. Sino que hemos visto hace ratito, pero sí, si pones una resolución más completa, digamos. Sí. Bastante, ¿qué te vamos a decir? Nada. Bueno, sí, ¿qué era? Sí, profe, yo quería preguntar sobre un ingreso diferido y cobrado, si tiene relación con un ingreso cobrado por adelantado. Y a ver, por ejemplo, a ver, decime. Claro, ¿a qué se refiere? Porque, o sea, un ingreso diferido y cobrado, bueno, sería que está cobrado, pero no se realizó el devengamiento. Y bueno, un ingreso cobrado por adelantado significa que está cobrado, pero no está ganado, o sea, no lo considero. Y sería, por ejemplo, alquileres cobrados por adelantado, digamos. Claro, un ingreso cobrado por adelantado es un alquiler cobrado por adelantado. Sí, pero ¿se lo puede considerar como un ingreso diferido y cobrado? Y que está mezclando, me parece. No, porque no es un ingreso. A ver, ingreso cobrado por adelantado sería alquileres cobrados por adelantado, caja a alquileres cobrados por adelantado. Y después haría alquiler cobrado por adelantado, alquiler ganado. Y el ingreso diferido y cobrado, sí, porque un ingreso diferido sería también, podría ser, ¿no? Un alquiler cobrado por adelantado. Son lo mismo. Es lo mismo. Sí, profe, es lo mismo, solamente que está dicho de otra forma nomás. Dicho de otra forma, porque hace una vuelta el contador Matu sí explicó esto y dijo que era así, que era lo mismo, sí. Porque un ingreso diferido, vos estás difiriendo el reconocimiento. ¿Por qué? Porque lo estás cobrando por adelantado. Es lo mismo.
Ah, bien, profe, sí, era eso, digamos. Quería asegurarme. Sí. Bien, gracias. Bueno, listo, entonces. Nos vemos entonces. Disculpe, profe, una consulta rápido. Dame. Quería saber si iban a mostrar los finales de la mesa de noviembre. Lo hemos mostrado. Hemos mostrado hemos puesto en el Facebook y hemos mostrado, hemos ido. Tuvo la publicación. Sí, sí. Ah, en la página de Facebook. No, sí, en Facebook sabía. Publicamos. Sí, siempre vos fíjate. Hay una página de Facebook, no tenía idea. Sí. Bueno, unite ahí, preguntar a algún compañero tuyo, porque ya como que todas las cosas las publicamos ahí. Yo a la próxima a lo mejor le mando un mensaje por acá, por el aula, entonces todo lo que han estado matriculados. Sí, la última vez había sido por el aula, yo estaba esperando un correo, mandé mensaje. Sí, lo que pasa es que se ha sondeado en la facultad y se ha visto que los alumnos, es más, muchos alumnos solamente tienen abierta la cuenta de Facebook, pero no solamente pasa en la facultad, pasan en un montón de otras instituciones que tienen abierta una cuenta de Facebook para seguir, ¿sí?, los anuncios de la facultad, del, ¿cómo se llama?, del profesorado, así que es por ese tema, porque los alumnos no abren casi los correos, Instagram es como que es muy volátil y entonces a través de Facebook se ha sondeado y justamente es como que es más llegada, tiene mayor llegada a Facebook a los alumnos y además que lo replican también las agrupaciones y todo eso, es por eso que tiene... Nosotros hemos lo puesto en el Facebook, ya está como nuestro boletín oficial. La verdad es por el uso y costumbre de los alumnos. ¿Colocan? ¿Cómo? ¿Es en la página de la facultad o es una página de la cátedra sola? No, es de la facultad. Es de la facultad. Bueno. De todas maneras, yo la próxima vez me voy a acordar y voy a mandar por acá, por los que están acá matriculados, le mando a todos, digamos, cuando se va a mostrar. Es como que ¿Profe? Sí, decime. Sí, tenía otra duda con respecto a si ya estaba abierta el aula del final para poner el presente, porque en la mesa de noviembre a mí no me habían matriculado. No, el lunes. Yo ahora la tengo que, no se vayan a meter en el foro porque es el foro viejo. Eso. Sí. Sí o sí tienen que decir que van a venir, o sea, confirmar la asistencia en esa aula, ¿sí? Porque saben lo que pasa. ¿Los matriculan automáticamente? Sí, tienen que ver que estén matriculados si no reclaman, qué sé yo, pero tienen que estar ahí, yo, bueno, le decía a Montañé, bueno, ahí que los pongan, porque no hay problema. Si llegan a tener algún problema, me escriben, qué sé yo, que el lunes ustedes vean que no están matriculados, bueno, se solucionará, pero nunca había demasiado drama, digamos, siempre apareció uno, digamos. Hacemos así porque se anotan 100 y pico y después vienen a rendir 40 y nosotros imprimimos con nuestras máquinas y vamos con el montón de papel y sale un montón de plata. Entonces en todo el año a lo mejor, viste, uno despilfarra, no sé, 5.000 pesos en hoja y en tinta o más. Entonces por eso decimos que digan si van a venir o no y solamente imprimimos para lo que han dicho que van a venir. Y el que no ha dicho, y bueno, vaya. Porque si no, porque ya pasa una vuelta, dice, ay, pero yo no puse, bueno, está bien, pasa, porque hay un par de ausentes, pasa. A la vez siguiente, casi nadie se anotó. Entonces ya te quitan las ganas, puede ser bueno. Entonces uno se pone así como malo, decir, bueno, no se anotó, chau. Porque si no, si lo mismo te dejan pasar. Entonces, nos descuangeringan el tema ese, que vamos, a lo mejor tenemos que tirar 100 hojas, hoja, tinta, tiempo, ¿sí? Por eso es. Así que sí o sí tienen que confirmar la asistencia. Yo eso ya voy a hablar mañana mismo, de que bueno, que sí, que los matriculen y que le manden el mensaje que se tienen que anotar. Pero ustedes ya saben que tienen que anotarse. Bueno, eso sería todo, me voy a comer porque ya tengo hambre. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego, profe, gracias. Chao. Bueno, ahí estamos, tenemos mucha gente. Ahí. Así que bueno.